Buenas tardes, nosotras somos Giancarla Cordero y Chey Zavala. Hoy les presentaremos el análisis del caso titulado Los Cuellos Blancos, en el marco del curso de Filosofía del Derecho. En esta exposición abordaremos diferentes puntos. Este caso representa uno de los escándalos más impactantes de corrupción en el sistema judicial peruano. Y lo abordaremos no solamente desde una perspectiva legal, sino también a través del lente de grandes pensadores filosóficos que nos permitirán reflexionar sobre el poder, la justicia, la ética en el Estado moderno. Nuestro objetivo es mostrar cómo la filosofía del derecho puede ofrecer herramientas para entender, criticar y transformar realidades marcadas por la corrupción. En la introducción, en este análisis abordaremos un caso de corrupción desde una mirada integral, no solamente desde lo jurídico, sino también desde la filosofía. Nos apoyaremos en pensadores clásicos como Sócrates, Platón y Aristóteles, así como en los modernos como Hobbes, Locke, Rousseau y Kant. La pregunta central que nos guía: ¿cómo enfrentamos moral y legalmente situaciones donde el sistema mismo ha sido corrompido desde adentro? Estas teorías nos brindan distintas perspectivas para reflexionar sobre la justicia, el poder y la ética. En el análisis del caso propuesto, analizamos es el de los cuellos blancos del puerto, en Perú, una red de corrupción que se gestó desde el inicio de la década del 2010. Esta red operaba infiltrando el sistema judicial, manipulaban nombramientos, decisiones judiciales para favorecer intereses de ciertas personas. Entre los involucrados encontramos jueces de alto rango, abogados, políticos influyentes y miembros del Consejo Nacional de Magistratura. También se trataba de una estructura organizada y poderosa que atentó directamente con la independencia del poder judicial. Los delitos cometidos por esta red incluyen tráfico de influencia, cohecho activo y pasivo, abuso de autoridad, falsificación de documentos y el uso indebido de información privilegiada. Pero más allá de estos delitos, hay profundas implicaciones que se debilitó la confianza en las instituciones, en la cual generó una crisis de legitimidad y se evidenció la urgencia de reformas estructurales. Este caso muestra cómo la corrupción afecta no solamente a personas, sino a la base misma del sistema democrático. Sobre las leyes injustas y su obediencia en Sócrates, desde la filosofía de Sócrates surge una reflexión crucial. ¿Debemos obedecer las leyes que sabemos que son injustas? Sócrates creía en el respeto a las leyes, pero también en la obligación moral de actuar éticamente. No promovía la desobediencia como regla, sino como una opción muy seria ante una injusticia. En este caso vemos cómo la ley fue manipulada para servir intereses personales desde la mirada socrática. Obedecer ciegamente este sistema sería traicionar el principio de justicia. Tenemos la democracia como política y el buen gobernante a partir de la teoría de las ideas de Platón. Platón criticaba la democracia cuando se dejaba guiar por la ignorancia y el populismo. Según él, el gobernante ideal sería un filósofo rey, sabio, justo y virtuoso. En este caso, la corrupción floreció precisamente por la ausencia de líderes morales, guiados por el bien común. Platón nos invita a imaginar un gobierno donde quienes toman decisiones lo hacen con visión ética y no por ambición. Esto es lo que faltó en este caso que analizamos. Bien, a continuación analizaremos el caso de los cuellos blancos del puerto a través de distintas perspectivas filosóficas, observando cómo la corrupción afecta no solo al sistema judicial, sino también a los principios éticos fundamentales del Estado. En este caso vamos a hablar sobre la justicia y la moral en la ética de Nicómaco de Aristóteles. Aristóteles define la justicia como una virtud fundamental que se divide en dos tipos: la distributiva, que asegura la equidad en la repartición de bienes, y la correctiva, que corrige las injusticias. En el caso de los cuellos blancos,
ambos fueron violadas. Se favoreció a ciertos grupos y no hubo sanciones a los responsables, a los que muestra una quiebra en los principios éticos que Aristóteles consideraba esencial para una sociedad justa. También vamos a hablar sobre el Estado en el contractualismo social y la corrupción de Hobbes, Locke y Rawls. Desde el contractualismo social, la corrupción representa una amenaza directa al Estado y sus ciudadanos, ¿no? Hobbes vería la corrupción como un riesgo para la estabilidad del poder central y Locke señalaría que viola los derechos individuales, por lo que se debe eliminarse, ¿no? Y Rawls propone que una ciudadanía activa e informada es la clave para frenar estas prácticas. En conjunto, los tres coinciden en que la corrupción rompe el contrato social y que el pueblo tiene el derecho a exigir integridad y responsabilidad a quienes los gobiernan. También hemos definido las conclusiones. La conclusión del análisis nos muestra, ¿no?, que estamos ante un caso de corrupción sistemática. Los actores claves del sistema judicial y político traicionaron los principios básicos de la justicia y la ética. En este tipo de corrupción no solo afecta procesos legales, sino que también deteriora la confianza de los ciudadanos en las instituciones democráticas. Desde la visión de Sócrates, Platón, Aristóteles y Kant, los contractualistas, el deber moral de quienes están en el poder es actuar con integridad. Y cuando ese deber se incumple, las consecuencias afectan a toda la sociedad. También hemos planteado, para frenar la corrupción, 5 soluciones claves. La primera es reformar el sistema judicial y político con mecanismos efectivos del control y supervisión. 2, tenemos promover la educación cívica y ética desde temprana edad para formar ciudadanos comprometidos. 3, tenemos fortalecer la rendición de cuentas y el acceso a la información pública. 4, tenemos fomentar la participación activa de la ciudadanía, de las decisiones políticas y judiciales. Y por último, tenemos establecer sistemas de control y auditoría interna para prevenir la corrupción. También podemos decir que solo a través de la reconstrucción ética de las instituciones y el compromiso activo de la ciudadanía será posible restaurar la confianza en la justicia y en el Estado. Muchas gracias.